Qué bendición tener con nosotros el doctor Carlos Donate. Él se graduó del Colegio House Anderson en el año 1984 y desde entonces él ha servido como misionero en el país de Guatemala, ganando almas, plantando iglesias y por más de 30 años ahí, ¿verdad? Amén. Y él ha participado también en dos proyectos de la revisión de la Biblia en español. Así es. También el doctor Donate es miembro de la Junta Ejecutiva de la Sociedad Bíblica Reina Valera Gómez. Doctor Carlos, bienvenido. Gracias, hermano Manny. Primeramente, ¿cuánto tiempo lleva usted en el estudio de los textos y los manuscritos bíblicos? Tuve el privilegio de crecer en una iglesia bautista independiente, fundamental, que el pastor nos enseñaba las diferencias entre las Biblias en español, y él siempre abogó por la antigua versión, porque con esa él predicó y levantó iglesia. Entonces yo desde muy joven ya yo tenía esa creencia, esa convicción que había problemas con las Biblias modernas. Tanto así que cuando yo fui a estudiar en el seminario, ya yo traía esa doctrina, esa creencia. Ya yo sabía los problemas que había en el mundo escritural, textual. Entonces fue ahí en mis años de formación teológica que yo crecí y abundé más, sabiendo que eso iba a ser la necesidad más grande que iba a haber en el mundo hispano. Así que tengo más de 40 años, diríamos, en este tema. Wow. Wow. ¿Y cuál es su posición sobre la Biblia Rey Jaime en inglés? Dios levantó no solamente a un grupo de cristianos, sino geográficamente los posicionó en una área estratégica del mundo de aquel entonces, siglo XV-XVI. La Inglaterra del rey Jacobo, el rey Jaime, proveyó todos los instrumentos, todas las facilidades, todas las conveniencias, toda la libertad, la autorización del rey para que se sacara una versión oficial que abarcaría todos los principios de traducción fiel, la mayor cantidad de manuscritos, el hecho de que los traductores, se comenzó con 54, terminaron con creo que 48, algo así, eran políglotas, dominaban bien el hebreo, el latín, el español. Bueno, uno de ellos hablaba español, el inglés, es decir, los idiomas bíblicos. A tal forma de que la Biblia autorizada del rey Jaime de 1611 superó todas las demás habidas y por haber. Y por eso se sacó la célebre frase: hoy tenemos el texto recibido con nosotros. No solamente el texto subyacente por ejemplo, del texto de Beza en su quinta edición del año 1598, que fue el mejor trabajo escritural comparado a todos. Esa fue la base del griego. Y luego en el hebreo el texto masorético de Jacobo ben Jaim, año 1524, que era de nuevo la mejor recopilación y estudio escritural que cualquier erudito en hebreo pudo haber tenido para producir un manual autoritativo. Entonces, con la Rey Jaime tenemos una Biblia autoritativa por la libertad de culto en Inglaterra. En España no se podía. En España estaban matando a los protestantes. De ahí salieron y se fueron a Inglaterra, a Francia no, a Inglaterra, a Holanda.
a otros países donde había libertad, pero en Inglaterra era donde había más libertad para desarrollar este proyecto que resultó ser el mejor. Y por eso la Biblia del rey Jacobo, del rey Jaime, para mí es la perfecta, pura, inherente palabra de Dios, no solamente para el pueblo anglosajón, para el mundo completo. Tenemos un libro muy famoso, escrito por un teólogo mormón, el doctor Pablo Gutjahr, un libro que escribió que se llama An American Bible, la Biblia americana, que dice que la versión autorizada del rey Jaime no solamente fue usada para el mundo anglosajón, sino para todo el mundo, para todos los idiomas. Sociedades bíblicas tempranas, no las de ahora, pero las de cuando comenzaron, 1800, todas usaban la Biblia Rey Jaime como el texto base. Tenían y todavía tenemos pues el texto recibido de Beza, quinta edición, y tenemos el texto de Benjaín, pero siempre los traductores fieles cotejan el texto recibido con la versión autorizada. Y para muchos de nosotros sabemos y hemos comparado y hemos estudiado y sabemos que ahí vamos a encontrar textualmente la pureza de Dios. Ahora, no quiere decir que no podemos usar el griego o el hebreo o el latín. Claro que sí, lo podemos y tenemos, a propósito, no la multitud de textos griegos o textos recibidos. Ese es el problema. Hay más de 200. Entonces los modernistas dicen, sí, pero ¿cuál de tantos ustedes están usando? Porque está el de Erasmo, está el de Colineus, está el de el otro y el otro, Estéfanos, está el de Beza, él hizo 6, 7, 8 ediciones. ¿Cuál de tantos? Y sacan esa excusa. La evidencia manuscritural, textual, no se toma individualmente, o esta, sino que la evidencia se pesa. ¿Cómo así? Es el corpus, el cuerpo total de todos los extantes, más de 5,200 extantes, textos, leccionarios, libros que citan los padres patrísticos del primer siglo, como Tertuliano, la Biblia latina, antigua. En fin, todo se toma y se formula un solo texto recibido. Entonces, no hay tal cosa como textos recibidos. La gente piensa mal, sino que se juntaron todas las evidencias y se sacó un solo denominador común. Y esa es la evidencia providencial de Dios. Amén. Aunque no existan los originales, lo que tenemos entonces son manuscritos antiguos, libros, citas, y vemos cómo Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. Entonces, cuando usted compara 5,299 evidencias, la preponderancia de la evidencia, el peso de la evidencia, dice que de Cristo pertenece en el texto. Y citar o traducir una Biblia que no lo tenga es despreciar la evidencia, la preponderancia, el peso de la evidencia. Entonces no podemos ser de los que seleccionamos lo que se llama eclecticismo. Esa es una aberración de los modernistas. Sí. Vamos a seleccionar aquí, seleccionar acá. Porque el sinaítico es una Biblia preciosa, ¿verdad? O que el Vaticano, ha de ser de lo mejor. Entonces seleccionan 1 o 2 testigos contra el 98%. No, pues el 98% dice, no me avergüenzo del evangelio de Cristo. Y así más de 800 versículos
en el Nuevo Testamento y como 400 en el Antiguo. Yo creo que hay como 2000 problemas textuales en las Biblias modernas. Alguien puede decir, no, hasta 8000. Ok, pero problemas serios, problemas doctrinales, hermanos, problemas que pueden causar una aberración doctrinal, una herejía. Por ejemplo, decir que el bautismo que ahora corresponde nos salva. Y omitir las 3 palabras a la figura. En Primera de Pedro 3:21. Eliminación de palabras repetidas. En Mateo 1, 22 veces aparece la palabra hijo, fulano engendró. Eso se elimina porque los teólogos modernos no les gusta repetir lo redundante o las redundancias, pero son palabras de Dios. El Espíritu Santo es el autor de su palabra y si Él las dio, hay que tenerlas en la Biblia, por más aburrida o insignificantes que al hombre le parezca. Ese es el problema. Las Biblias modernas tratan de bajar a Dios del cielo y ponerlo al nivel del hombre. Cuando la Biblia Reina Valera Gómez, como Biblias fieles, la del Rey Jaime, elevan al hombre hacia Dios o hace que el hombre se someta a Dios, porque son palabras de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Dios la prometió preservarla en el Salmo 12, 6 y 7, que a propósito, la Biblia Reina Valera Gómez correctamente, acertadamente enseña las palabras y no los pensamientos o los hombres o los seres humanos como lo enseñan las Biblias modernas. Entonces hay una doctrina que se llama la preservación de las palabras de Dios, que francamente las Biblias modernas no lo enseñan, no lo pueden enseñar, no tienen cómo enseñarlo. Hay un versículo que quisiera leer de la palabra de Dios, de la Reina Valera Gómez, en 2 de Corintios, el capítulo 2 y verso 17. Pablo le advirtió a los cristianos en el primer siglo lo siguiente: porque no somos como muchos que adulteran la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de parte de Dios, delante de Dios hablamos en Cristo. Tremendo versículo, porque revela 2 cosas. Número 1, ya en el tiempo de Pablo se estaba adulterando la palabra de Dios. Ese es el problema con los hermanos, que no entienden que la Biblia ha sido atacada desde su principio. Allá en Génesis, el diablo le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, atacando las palabras de Dios. Y aquí Pablo dice: no somos como muchos. Habían muchos, no pocos. Cierto. Yo tengo aquí en mi nota el equipo de los muchos adulterantes. Alford, Lackman, Tregelles, Wordsworth, Tischendorf, Westcott, Hort y Nida. Eugenio Nida. Solo estos señores, hay muchos más. Sí. Como dice, muchos. Muchos que le echaron agua al vino puro de Dios. A la leche la adulteraron con añadiduras, omisiones y tergiversaciones. A modo que la gente cree que tiene la santa palabra de Dios, lo que tiene es una comida rápida. O sea, va a llenar la panza espiritual. Usted va a comer ahí, va a tener su Biblia moderna y va a sacarle algo. Pero la hora de un análisis cuantitativo, científico, vamos a ver que la Biblia que usted está usando está adulterada. Le faltan palabras, le han agregado palabras o enseña algo totalmente falso. Esa es la razón, esa es la causa, esa es la guerra, la lucha de nosotros los que amamos las palabras puras de Dios. Y tiene un nombre: somos Biblia creyentes o biblio creyentes. En inglés, Bible believers.
creyentes en las palabras puras de Dios. Amén. 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 Entonces, sabemos que la Biblia Reina Valera Gómez, la RBG, está basada sobre lo que se llama los textos recibidos. Ya usted habló un poco de la historia de los textos recibidos, pero también habló usted de un poco de la historia de la Biblia Rey Jaime en inglés. ¿Es correcto utilizar la versión Rey Jaime en la revisión de una Biblia en otro idioma como la de la Reina Valera? Buena pregunta, porque lo que se está diciendo es, bueno, es la de inglés es esa, pero la de nosotros es otra, es diferente. Entonces, prácticamente han hecho caso omiso a la preservación providencial del texto recibido. De muchos, uno. ¿Sí? De los 200 productos de textos recibidos, está el de Erasmo, está el de Besa, está de Estéfano, está el de Colineos, está de Elciber y otros más. De toda la evidencia que se ha sacado, se ha tomado un denominador común, el texto recibido. Entonces, la versión autorizada de Rey Jaime proveyó la libertad religiosa en su día, ¿sí? Inglaterra gozaba de la libertad de adoración, no como en España. Ahí se pudo lograr juntar a todos los expertos en idiomas, todos eran políglotas, 54, y por toda la historia de cómo se pudo producir una Biblia autoritativa, con autoridad. La erudición, el conocimiento, el temor de Dios de estos hombres, la sanción que proveyó el rey Jacobo al pueblo, me dice a mí que la Biblia Rey Jaime es la pura y perfecta e inherente palabra de Dios para el mundo entero. No porque yo sea anti-hispano y pro-anglo. No tiene nada que ver con eso. Tiene todo que ver con erudición, estudio, acceso a los documentos que proveyeron las puras palabras de Dios. Ni siquiera Reina ni Valera lo pudieron hacer en su limitante conocimiento, a su limitación de acceso a la documentación. No lo tenían. Tuvo que ser ahí, en ese lugar, que Dios levantó ese ejército de hombres para darnos la pura palabra. Amén, amén. Cierto, hermano. Usted es ganador de almas. ¿Cómo responderías a quienes que dicen que debemos dejar de hablar tanto del tema de la Biblia en español y en lugar enfocarnos solamente en ganar almas? Es una de las grandes y más equivocadas expresiones de estos buenos hermanos que aman las almas y desean que se promueva el evangelio de Cristo. Y el problema es que la Biblia habla de la semilla pura que cayó en buen terreno. La Biblia habla que las palabras de Dios son puras. La Biblia habla en términos de el maligno que vino y arrebató la semilla en el corazón que fue planteado. Si tenemos entonces el concepto que la palabra de Dios es la que convierte al alma, como dice la palabra de Dios en los Salmos, ¿cómo vamos a efectuar el trabajo de evangelismo con leche adulterada, con el agua no pura y cristalina? Entonces lo que vamos a producir son conversiones. Y de hecho, uno de los problemas más terribles que hay en el cristianismo es que nos gusta contar las manos que fueron levantadas o las almas que supuestamente ganamos para Cristo. No estoy en contra del evangelismo agresivo de persona a persona. Lo he practicado toda mi vida cristiana. Claro. El problema que tenemos es en el discipulado o la enseñanza. Como médico, a mí me concierne la nutrición que produce la salud.
Entonces yo no puedo darle leche adulterada a un recién convertido y esperar de alguna manera que ese recién convertido tenga dientes fuertes para masticar la carne. Ese es el problema. Usted va a las iglesias que no tienen esta doctrina y no pueden masticar la carne. Lo que pueden es mamar leche. Y si hablan de doctrina, no es una doctrina basada en las escrituras, sino en las filosofías del hombre, ¿sí? Ese es el problema que tenemos. Cristianos anémicos, cristianos débiles, cristianos miedosos. Oiga, la Biblia es la única autoridad para el cristiano. No hay más, solo es la palabra de Dios. Amén. Si yo no tengo una Biblia que puedo decir que es la autoridad, todo lo demás es secundario. Entonces, antes de ganar almas, asegúrese que tenga cómo traer a esa alma, no solamente a los pies de Cristo, a una vida de plenitud, de victoria, pero con la palabra de Dios, todas las palabras de Dios, no en parte. Amén. Porque Él la prometió y la tenemos inspirada y preservada para hoy. No se perdió, aquí está. Amén. Amén. El debate sobre las diferencias entre las versiones ha existido hace muchos años, pero parece que en el año 1999 la controversia sobre la Biblia Reina Valera se puso muy hostil como resultado de una conferencia en la Iglesia Bautista Landmark en Haines City, Florida. ¿Y qué recuerda usted de esa conferencia y cómo salió todo? Estábamos reunidos más de 2,000 personas en la capilla del colegio Landmark en Haines City para discutir y debatir una solución. Vinieron representantes de todos los campamentos. Vinieron los de la antigua versión, vinieron los de la 60, vinieron muchos grupos. Y el doctor Carter quería escuchar de las distintas representaciones. La razón de la hostilidad se debió a las mentiras dichas por el líder anterior que se fue en el 97, que dijo, por ejemplo, que el doctor Carter era un racista y que él había expulsado a los hispanos. Entonces ya la gente tenía un poquito de prejuicio hostil porque decían que el doctor Carter era un racista, un Hitler. ¿Y cómo se atreve él a decirnos a nosotros los hispanos? Ese era el sentimiento. Totalmente falso, totalmente una mentira. Todavía hasta el día de hoy se dice, es lamentable que la gente piense que un siervo de Dios como el doctor Carter, Sí. que ama las almas, que dio miles de dólares, él mismo puso la roca, el fundamento de ese edificio, que digan, que la gente piense así. Entonces la hostilidad que había era por una mentira dicha y promovida. Número 2, porque anteriormente a la Biblia purificada o la de Gómez, habían intentos por producir una buena Biblia que fracasaron. Hubo un hermano que salió también de Hyles Anderson y se fue a México y sacó y encontró la Biblia de Encinas, el Nuevo Testamento, no hay Biblia, Sí. solo el Nuevo Testamento. Y comparó el Nuevo Testamento con Encinas y dijo, wow, esta tiene que ser. Pero no había un Antiguo Testamento, entonces solo un Nuevo Testamento. Entonces, la manera en que él presentó el problema dejó un mal gusto en el paladar de los hispanos. Otra Biblia que se trató de promover fue la traducción exacta de la Rey Jaime al español. Y, por ejemplo, al Espíritu Santo le llamaron el Santo Fantasma. Hay muchos hoy en día que dicen no hay ningún problema con que se diga el Santo Fantasma. Pero eso es no solamente es una cosa tan terrible decirla en español.
realmente da mal gusto. Sí, Entonces los hispanos jamás iban a aceptar esa Biblia, claro. aunque fuera la Rey Jaime, forzada Sí. al español. Ujú. Ahí es. Hay cosas que sí las podemos decir que son iguales. Hay paridad o hay cosas parejas, Right. pero hay cosas que no. Right. No se deben, no tenemos que hacerlo, es innecesario. Así es. Entonces, por esa razón hubo hostilidad, hubo controversia, mucha gente se ofendió, no en la conferencia, sino antes. La conferencia simplemente demostró que había interés. Y gracias a Dios, ahí estaba el doctor Gómez en esa conferencia. Me recuerdo claritamente cuando él y otro hermano que lo antecedió a él, Paco Guerrero, Francisco Guerrero, que había hablado de esto muchos años antes. Un hermano con título ganado por teología, hermano Paco Guerrero, pero no había producido una solución. Entonces, la conferencia en Haines City era para llegar a un acuerdo. Lamentablemente, no fue satisfactorio al 100%, pero Dios levantó al hermano Raúl Reyes de Monterrey, México, y luego, obviamente, al doctor Gómez, y esa es la Biblia que resultó para mí ser la solución Amén. para el mundo hispano. Amén. Así es. ¿Cuáles son algunos ejemplos innegables de corrupción del texto crítico en la versión 1960 de la Reina Valera? Ok, primero quiero hablar cada problema tiene un nombre, es decir, por ejemplo, eclecticismo. En las Biblias modernas, la 60, por ejemplo, existe el eclecticismo. Ahora, hay que aclarar, el eclecticismo, hay un eclecticismo bueno y hay un eclecticismo malo. Mire pues, el eclecticismo malo es donde los traductores toman muchas fuentes corrompidas y las mezclan y luego agarran un poquito de la verdad y lo mezclan. Un texto ecléctico. La Reina Valera 60 es el producto del eclecticismo textual moderno. Ejemplo, por eso hay texto recibido en la 60. La 60 es el texto recibido en parte. Exacto. Pero está mezclado entonces con añadiduras, omisiones y tergiversaciones. Así es. Por eso se llama ecléctico. A tal forma que se tiene que rechazar. No podemos mezclar lo bueno con lo malo y esperar algo bueno de eso. Tiene que ser todo puro. Y eso es lo que ellos no entienden. Luego, hay que estudiar la biografía de los traductores. No solamente decir, esta es mi Biblia, pero ¿quién la produjo? ¿Cuál es el trasfondo teológico de Eugenio Nida? Era un fundamentalista de hueso colorado. Muchos de ellos dicen, no, él era un bautista, pero tenía el temor de Dios. No, señor. Él negó la deidad virginal de Cristo. Él no creía en la inspiración verbal y plenaria. Entonces, hay doctrinas herejes en los hombres que produjeron las versiones modernas, como la Reina Valera 60 y otras peores. Entonces, hablamos de los hombres, del texto ecléctico, hablamos de añadiduras. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y a propósito, en mi libro, que si hay alguien que le gustaría tenerlo, con mucho gusto, nos puede enviar sus datos, su correo electrónico y a vuelta le podemos enviar. Aquí está una copia. Esa es una copia y pudiéramos hablar de, mire, son más de, ¿qué, hermano? Son más de 8,000 cambios. Sí. Entonces, pero basta con decir que de los textos recibidos que se produjeron en la era media, es decir, siglo XV y XVI, inicialmente,
se comparó todo lo que hizo el primer revisor, Erasmo de Rotterdam. Luego pasaron años y otro vino y llamado Estéfanos. Luego otro que se llamó el señor Teodoro Beza. Teodoro Beza hizo 12 ediciones. Luego otro llamado Colineus. Luego otro que era compañero de Estéfanos en Francia. Luego otro que era Elsevier en 1633. Y en fin, hay más de 200 textos recibidos, pero de todos se sacó uno. ¿Cuál de ellos? El de Teodoro Beza del año 1598 en su quinta edición. No en la tercera, no en la segunda, donde él niega la coma Johanni, primera de Juan 5:7, no aparece sino hasta la cuarta o la quinta edición. Entonces, se hizo un análisis científico de toda la evidencia. La evidencia, hermanos, se pesa. Es decir, se sacó lo común entre toda la evidencia y se produjo un texto recibido que es la base subyacente de toda traducción fiel, comenzando con la Rey Jaime y hoy con la Reina Valera Gómez en su edición 2023. Entonces, esa es la manera en que nosotros hemos podido trabajar y evidenciar. Hay muchos pasajes más. He hablado de Primera de Pedro 3:28. He mencionado la eliminación de redundancias, los hombres. He mencionado también el fruto de las Biblias modernas. Alguien dirá, bueno, pero es que con las 60, hemos ganado miles de almas. Miles de almas han sido ganadas con la católica, con la Vulgata del Papa. Miles. La iglesia más grande del mundo es la católica. Entonces no podemos usar ese argumento falso para decir que la Biblia es correcta porque pues es la que más se está usando. Porque es una cuestión de pureza. Es una cuestión de pureza textual. Yo como médico de nutrición y de salud espiritual. No vamos a producir huesos fuertes con calcio deficiente en los huesos espirituales. Como dice Primera de Pedro 2:2. Sí. Pero no tiene que decir para que por ella crezcáis para salvación o en salud. La 9 dice en salud, la 60 dice para salvación. No se crece para salvación. No. Eso es ser salvo por obras. Entonces, los que tienen esa Biblia tienen que tratar de explicar, y ese es el problema, que hoy por hoy tenemos hombres que están buscándole 5 patas al gato. Es decir, una excusa que suena muy teológica y muy bien dicha, pero es una doctrina fatua, es una doctrina faltante, débil. No podemos defender lo indefendible. No se puede defender a Westcott y Hort, que eran brujos. No se puede defender a Eugenio Nida, que era ecuménico. Oiga, nos critican por una Biblia hecha por bautistas temerosos de Dios, pero están dispuestos de usar una Biblia ecuménica por la Sociedad Bíblica Unida. Unida. Ahí está la palabra. Entonces, el pueblo de Dios tiene que despertar de este sueño, de esta pesadilla, hermano, en el mundo bíblico cristiano. Amén. Amén. Doctor Carlos, ¿por qué es tan difícil para muchos hoy que dicen estar firmes para el Textus Receptus y la Rey Jaime en inglés? Sin embargo, no reconocen que hay problemas con la 60. La única explicación, Pastor Manny, es el orgullo del hombre. Solo el orgullo hace que un hombre que sabe que hay problemas no se lo diga a su pueblo, a su iglesia, trate de esconderlo de su pueblo o de su iglesia y se inventa explicaciones, como ya dijimos, totalmente falsas. Solo el orgullo. Entonces, ellos van a decir, bueno, pero es que esta está basada en el texto recibido. Sí, pero no en el texto recibido oficial. El que demostró ser el fiel. Podrán citar Erasmo,
Reina tenía a Erasmo, Ujú. Valera tenía a Erasmo, pero Erasmo no era la autoridad final. Se tuvo que ampliar con Besa y luego con Estéfanos y luego con Elciber y otros. Entonces, ese es el problema. El orgullo es el problema. Sí, estoy de acuerdo. Eh, Cuéntanos un poco de su historia y participación en este proyecto del 1602, La Purificada se llama. Tuve el gran honor de trabajar con buenos hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista de la Gracia, donde pastorea mi buen amigo, todavía yo lo considero así, el hermano pastor Raúl Reyes y otros. Pero llegó el momento donde mi propia frustración de no poder contribuir, había contribuido con mucho trabajo propio y de otros. Y nos decían, no solo a mí, a otros pastores, nos decían, ya no nos molesten. Nosotros vamos a decidir cuando sea el momento. Yo pastoreaba una iglesia, yo tenía que tener toda la Biblia. Sí, claro. Y cuando el doctor Gómez sacó la de él en el 2004, yo dije, bueno, pues ni modo, hay que trabajar y ayudar a ese proyecto, no solamente por la filosofía de ministerio del hermano Gómez, de tomar la antigua versión y traerla al estándar del texto recibido, sino que también su visión para que la mayor cantidad de cristianos, tanto de la 9 como la de 60. Una de las críticas que hacen al doctor Gómez es que él cita mucho la 60, sí, pero es que no toda la 60 estaba mal. Exacto. ¿Verdad? La palabra salvación es ¿Verdad? una palabra. Claro. Sumo pontífice, ¿verdad? Tenía que cambiarse a sumo sacerdote. Entonces, los argumentos en contra del doctor Gómez, pero también el hermetismo, esa filosofía que dice es para nosotros y por nosotros. Francamente, a mí me desanimó como misionero. Fue un honor trabajar con ellos 5 años. Sí. El producto reciente de los hermanos deja mucho que desear, porque ahora encontramos más de 80 pasajes donde en vez de decir Jesucristo, dice Jesús Cristo. Jesús Cristo. Eso suena terrible. Vaya usted a la Real Academia y va a encontrar que eso es un error. Entonces, si usted está tratando de comunicar la palabra de Dios, ahora que lo haga un gringo, bueno, un gringo se para y dice Jesús Cristo. Y a él no le parece mal porque en inglés le suena Jesus Christ. Pero al oído hispano es una aberración. Es horrible. Exacto. Entonces, si vamos a comunicar, entonces el hispano sentado ahí dice, ¿cómo que Jesús Cristo? No, Jesucristo. Estaba mejor antes que ahora. Pero ellos dicen, no, pero es que el griego dice Jesús y Cristos. Y hay que ponerlos por separado. Ignorando las reglas de la gramática. ¿Por qué me cambié a la Gómez? Porque gramatical y sociolingüísticamente hablando, hace más sentido la Reina Valera Gómez que la Purificada. 100 veces. Hermano Gómez es un hombre que ha sabido consultar sabiamente a otros expertos, otros que saben tal vez el idioma, la gramática, todo lo que envuelve esto. Él mismo ha tenido que someterse a largas, si hablamos del sacrificio que ese varón ha dado de su vida, no tendríamos tiempo. Pero yo vi eso desde hace años. Al principio no quería trabajar con el hermano Gómez, porque pensé que solo un proyecto y eso es todo. Pero eso fue en el 2000, bueno, eso fue en el 1999. Entonces, después de la conferencia, yo seguí trabajando con los hermanos de la Purificada, pero frustrado. Y cuando el hermano Gómez me pidió, dije, no, yo voy a seguir con los hermanos, ¿verdad? Y bueno,
Y él entonces sabiamente buscó la ayuda de otros hermanos, ¿verdad? Que también lo ayudaron grandemente, el hermano Mike Lema, por ejemplo. Sí. Y otros, muchos. Entonces, y cuando sacaron la primera edición de la 2004, yo la recibí y yo dije, that's it, esto está ya. Decimos, ya está planchado el tema. Y decidí darme de lleno como un ayudante, un consultor. No siempre mis ideas son las mejores, pero lo que digo es que por lo menos se recibe y se considera, Exacto. cosa que no pasaba en el otro grupo. Ujú. Y por eso doy gracias a Dios por la Amén. Reina Valera Gómez. Y ha sido ahora 20 años. Ya 20 años, ¿verdad? Miles de ediciones, no sé cuántos millones de Biblias, y cada vez hay más y más y más demanda, y nosotros en Guatemala no podemos mantenerlas. Ya no tenemos, ya, todas se fueron de la última, que se nos mandaron 7,000, ya se fueron todas. El pueblo de Dios, que no tiene ni una Biblia, no tienen ni la de 60, no tienen nada. A propósito, no se podía imprimir las 60 porque nos cobraba las sociedades bíblicas. Así es. Entonces, parte de la solución no era buscar el permiso del ecuménico, sino tener nuestra propia Biblia. Ahí está. Entonces, el pueblo, con mucho deseo, con brazos abiertos, ganamos un alma para Cristo y le decimos, esta es la palabra de Dios. Y con esa estamos trabajando, hermano. Entonces, ¿usted cree que la RBG es superior sobre la purificada? Superior textualmente, lingüísticamente y como distribución, que es parte de nuestro trabajo, es mucho mejor. Es decir, hay más posibilidad de distribuir la Reina Valera Gómez que la purificada, aunque tiene muchas buenas ediciones muy bonitas, pero no se compara a la Gómez, ¿verdad? En la cantidad, ¿verdad? Que se está distribuyendo. Amén. Y usted ha conocido al doctor Humberto Gómez desde hace mucho tiempo, muchos años. ¿Qué es su opinión de él? Al principio me cayó como bomba. De hecho, se nos advirtió, ¿verdad? Porque sabíamos el carácter del hermano. Siendo un joven que crió en un hogar militar, mi papá, yo detecté en el hermano Gómez al poco tiempo que solo un hombre como él, que ha trabajado incesantemente, ha sufrido incesantemente, ha gastado como nadie se imagina, ver cómo Dios lo tomó como un soldado de Cristo. Esa es la palabra, ese es el concepto. Él es un verdadero soldado de Dios. Cosa que yo no veo en otros lugares. Y enfrentar crítica tras crítica y dificultad, y con la ayuda de Dios, él ha superado todos esos problemas. Por eso digo que al principio no me cayó bien. Hoy es mi gran amigo, por lo menos yo lo considero mi gran hermano en Cristo. Amén. No siempre estaremos de acuerdo. No hay dos bautistas que estemos de acuerdo en todo, pero estamos de acuerdo, ¿verdad? Que esta es la palabra pura de Dios para el mundo hispano. Amén. 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 Y por fin, hermano, ¿qué consejo daría a los futuros misioneros que están considerando utilizar o no la RBG, la Reina Valera Gómez, en sus ministerios? El trabajo de un siervo de Dios, un pastor, un evangelista, un misionero, ante todo, es proveer las puras palabras de Dios al pueblo. Mi consejo es que aprendan todo lo que hay que aprender sobre el tema de la Biblia. Es lo más, no hay nada más importante. No hay nada que supere la doctrina de las Escrituras. ¿De dónde vinieron? ¿Quiénes son sus traductores? Las tenemos, y si las tenemos, ¿dónde están? Supera cualquier conferencia de la familia, no estoy en contra, pero supera conferencias de la familia, conferencias de profecía, bla, 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 supera todo.
la conferencia de la Biblia, ¿verdad? Toda la historia y todo esto es lo número uno que todo siervo de Dios debe de entender y estar dispuesto a enfrentar, humillarse, aceptar. Ok, estoy equivocado, pero bendito sea Dios, ahí está la palabra y Dios exalta al que se humilla Así y es. da gracia. Bueno, doctor Donate, gracias hermano por su fidelidad y su amor, su pasión en cuanto a la palabra de Dios. Y a ustedes me gustaría dejarles con un pasaje en los Salmos. Dice la Biblia en Salmo 138, en la última parte del versículo 2, dice, has magnificado tu palabra por sobre todo tu nombre. Que Dios les bendiga.